La voz de los protagonistas. En Contextos. Un tema muy interesante el que vamos a abordar ahora mismo. Nos acompaña José Piña, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda en la región, la Canadevi, y nos va a hablar de esta propuesta de la Cámara para resolver el tema de la vivienda social, pero a través de la innovación hipotecaria. Pepe, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, Manuel. Gracias, Marcela. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Sí, pues efectivamente yo quería platicarles acerca de la propuesta que hoy hace la Canadevi acerca de cómo resolver este tema de la vivienda social. Déjenme, les doy un poquito de contexto. Dentro del paquete de reformas que manda el Ejecutivo Federal, Sí. que es un paquete muy amplio, pero dentro de ella se contempla que el Instituto de la Vivienda, el Infonavit, se le faculten, que tenga facultades para construir vivienda, bajo el argumento que falta vivienda social. Y efectivamente falta vivienda social. Es un problema latente y creo yo y creemos en Canadevi que es un problema que nos puede llegar a explotar muy pronto. ¿Por qué? Déjame te hago un poquito de historia para tu auditorio. Por ahí del 2000, cuando llega el presidente Fox, había 9 millones de viviendas de rezago habitacional en el país. Se necesitaban 9 millones de viviendas. Y se puso una meta muy agresiva de construir 750,000 viviendas para ir cubriendo este rezago. Y fue cuando el Infonavit se eficientó mucho, se mejoró mucho. Se eliminó aquel Infonavit donde había asignación de casas, ¿no? Donde te decían, tú tienes que vivir aquí, independientemente de donde trabajes. Sí. Y se fue hacia un libre mercado donde el trabajador, que finalmente es el dueño del instituto, escogía su vivienda y lo escogía de los diferentes desarrolladores o la podía construir incluso él a través de un producto. Y fue muy eficiente. Se llegaron a construir 550,000 viviendas. Hoy siguen habiendo los 9 millones de viviendas de rezago habitacional. Entonces, es decir, no hemos abatido ese rezago. Y la razón es muy simple. Somos un país de 130 millones de habitantes que crece aproximadamente el 2%. Quiere decir que cada año hay 1,300,000 mexicanos nuevos en el país. Y si asumimos que para ocupar una vivienda se requiere una pareja, pues se necesitan 650,000 viviendas en el país todos los años. Wow. Y eso es lo que no hemos podido abatir. Entonces decimos, oye, ¿quién tiene que hacer las viviendas? ¿La industria o la autoconstrucción? Pues una mezcla. Y es una mezcla derivado de qué tan urbano es el país. En los países más urbanos participa más la industria. Los países menos urbanos, que tienden a vivir en las zonas rurales, hay autoconstrucción por razones lógicas, ¿no? Nuestro país ha venido haciéndose urbano y cada vez se hará más urbano. Entonces la industria tiene que participar más porque es un tema de eficiencias, es un tema de que el trabajador pues no tiene el tiempo para salirse a supervisar la obra. Entonces nos preocupa que veníamos con un ritmo positivo y por ahí de hace como unos 10 años empezamos a caer en la vivienda social. Y empezamos a caer por varios motivos que ahorita voy a hablar, pero en este sexenio principalmente se vino dramáticamente hacia abajo la vivienda social. Hoy, a nivel nacional, hay 80% menos vivienda que lo que se producía el año pasado. ¿Vivienda social es vivienda económica? Vivienda Pepe? económica. Pero déjame preguntarte una cosa, Pepe. ¿Cuántas viviendas que ya están construidas están deshabitadas? Ese es un punto que déjame te lo abordo de la siguiente manera. Hay que diferenciar entre la vivienda abandonada y la vivienda deshabitada. A nivel mundial, todos los países tienen aproximadamente un 10 a 14% de vivienda deshabitada. ¿Por qué? Pues es la vivienda que se está vendiendo y que pues ya se salieron los dueños para venderla. Es la vivienda que está en proceso de habitarse. Típicamente cuando se cumplen los ciclos escolares es cuando se cambian las familias a las diferentes viviendas. Entonces nos asusta mucho este tema de la vivienda desocupada, pero por eso yo digo hay que diferenciar entre la vivienda desocupada y abandonada. Es políticamente muy rentable decir hay 600,000 viviendas abandonadas y yo les diría ¿por qué? Y este es uno de los temas que nos hemos acercado al Infonavit. Les doy el ejemplo de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez hace 10, 15 años empezó con hubo un problema muy fuerte de vivienda abandonada. Ahí sí estaba
abandonada, Ujú. abandonada. La inseguridad hizo salir a mucha gente. Y se decía, es que los desarrolladores son los culpables porque construyeron lejos. A ver, vamos a analizarlo. ¿Quién la abandonó? No, pues, y empezamos a analizarlo, y eran principalmente familias que venían del sur del país. Al acabarse la maquila, se regresaron a sus ciudades. Pero se regresaron, ¿y por qué no vendieron la vivienda? Porque era muy difícil. Hoy es muy difícil vender una vivienda financiada por el Infonavit. Y han tomado pasos para eliminar esta dificultad. Pero es muy difícil porque es muy burocrático. Y entonces es parte de lo que nosotros queremos pedir. Tiene que haber lo que nosotros llamamos movilidad hipotecaria. ¿A dónde voy con movilidad hipotecaria? Según la OCDE, los mexicanos, ahora con el fenómeno del nearshoring, van a tener 10 empleos a lo largo de su vida. Y esos 10 empleos pueden ser hoy en Torreón, después en Durango, después en Saltillo o en alguna otra latitud. Entonces, ¿qué requiere una familia? Lo que requiere la familia es: compro mi vivienda y me voy haciendo de un capital a través de dos variables: la apreciación de la vivienda y lo que estoy pagando. Entonces, si me tengo que ir ahora a vivir a Saltillo, vendo mi vivienda, recojo mi capital y voy y compro otro con ese capital, posiblemente una mejor vivienda. Hoy con Infonavit es muy complicado, pero con la banca comercial sí se puede. Entonces es ahí donde nosotros pensamos que hay todavía mucho por hacer para eficientar al Infonavit, para que se parezca a la banca comercial en los productos hipotecarios. Finalmente, el Infonavit tiene dos mandatos por ley. El primero es generar hipotecas para financiar vivienda de los trabajadores. Y el segundo es darle un retorno al fondo. Y yo diría un retorno atractivo por encima de la inflación para que no haya destrucción de valor. Entonces, volviendo al tema de Ciudad Juárez, se abandona la vivienda y el problema que nos enfrentamos es que no la podían vender. Empaquetan la vivienda, la subastan porque la recogieron, o sea, tenían que recoger el activo, y oh casualidad, se la subastan a la industria las arregla y las vuelve a colocar. Es decir, no es que estuviera abandonada, es que simplemente hay una movilidad hipotecaria que hoy no existe. Y hoy esas famosas viviendas abandonadas de Ciudad Juárez están vueltas a colocar en unas nuevas familias que tienen una hipoteca y la están pagando. ¿Qué tan frecuente es que aquí, en La Laguna, haya este tipo de casos? Yo creo que es a nivel nacional. O sea, el tema de movilidad de los trabajadores es una situación que llegó para quedarse. Entonces yo te diría, ¿cómo lo eficientamos? Que es nuestra propuesta. La hipoteca se compone de 4 variables principalmente, que es el precio de la vivienda, la tasa de interés, el plazo, y eso te da por resultante un pago mensual. Entonces, hoy el Ejecutivo Federal dice, es que no hay vivienda. Bueno, no hay vivienda porque no alcanzan a pagar los trabajadores esa vivienda y la industria no se anima a producirla. ¿Por qué no jugamos con esas 4 variables? ¿Por qué no subsidiamos? Antes había un subsidio y este gobierno federal lo eliminó, bajo el argumento que el subsidio no iba a la gente, iba al desarrollador. Ese fue el argumento. Y lamentablemente no escuchó a la industria y hoy vemos el resultado, que hay 80% menos de vivienda social. ¿Y qué era el subsidio? Recordemos que el subsidio era el anticipo para las familias trabajadoras que no alcanzaban una vivienda, se les daba un subsidio y eso era el anticipo. Y con eso compraron su casa. Y se hicieron miles de viviendas que hoy son patrimonio de los trabajadores. ¿Por qué no podemos volver, no al subsidio como estaba, pero posiblemente subsidiar la tasa? Claro. La tasa del Infonavit. Sí. Todo eso es parte de esta innovación hipotecaria. Todo eso es lo que estamos proponen. llamando a trabajar en una mesa de trabajo con el instituto y hemos tenido ya acercamiento. Y ahí es donde creemos que queremos tener un Infonavit eficiente, experto en hipotecas, mucho más experto que la banca comercial. Y es donde queremos trabajar con ellos. Oye, Pepe, 2 cosas. La primera, ¿se ha mejorado la vivienda social? En función de la calidad de la construcción, de la habitabilidad de la propia vivienda, sobre todo en climas tan extremos como el nuestro. ¿Tú piensas que esto ha tenido modificaciones a favor del propietario de la vivienda? Fíjate que desde hace más de 10 años el propio instituto incorporó muchos elementos de construcción, dentro de ellos un tema que le llamó la hipoteca verde y que fue muy bueno.
Y la hipoteca verde tenía dos vertientes. La primera era que fuera precisamente una vivienda que fuera más apropiada para habitarla, ¿no? Donde estuviera adecuada a los climas donde se estaba desarrollando, para que no fuera tan caliente o tan fría, pero que también tuviera ciertos equipamientos urbanos, los parques, las escuelas y demás. Y la otra parte era precisamente la calidad. Se incorporó lo que le llaman los verificadores para asegurarnos la calidad. Hoy no existe un problema masificado de casas con problemas de calidad. Incluso yo te diría, hace como 10 años se incorporó el seguro de calidad, lo incorporó el instituto, bajo el argumento, hablando con nosotros, de que tenemos que bursatilizar las hipotecas, es decir, empaquetarlas y venderlas al mercado para recuperar ese dinero y ese dinero volverlo a poner a trabajar en hipotecas. Y nos convenció, estábamos de acuerdo en que hubiera un seguro de calidad. Y oh, sorpresa, nada más había una empresa dando los seguros de calidad durante casi una década. Y hoy la siniestralidad es prácticamente cero. Cero. Entonces, son de ese tipo de cosas que hay una sola empresa. Pues tú dime si podrá ser eficiente una sola empresa que no tiene competencia. Entonces tenemos que decir, oye, abre el abanico. Y entonces si hay un seguro de calidad, que sea eficiente, pero termina sin pagar. Ajá. Oye, y lo segundo que te quiero preguntar es que, pues, años atrás, todo el mundo quería construir casas. Todo el mundo se metió a construir casas. Bueno, es un decir de todo el mundo, ¿no? Pero sí, gente que no estaba metida en el área de la construcción, estaba construyendo casas y tal, ¿no? Decían que era el negociazo. Y ahora todo el mundo es parquero. O sea, ¿aprovechan las coyunturas del mercado o qué? Pues mira, yo creo que existe una industria de la vivienda y en la Canadevi están más de 50 desarrolladores asociados que van de largo plazo. Es decir, su vocación como empresa es hacer desarrollo inmobiliario de largo plazo. Y sí, siempre ante un boom, pues siempre hay los especuladores que entran y salen, ¿no? Ajá. Hoy me preguntas sobre los parques. Yo lo diría al revés. Hace falta más desarrolladores de parques. Si ves, los diferentes parques que existen en la laguna están 100% ocupados. Entonces, ¿qué nos falta en la laguna? Y nos dicen muchos de los brokers y muchas de las empresas que llegan, lo que necesitamos es tener opciones. Entonces, nosotros desde la Canadevi hemos incentivado a los socios a decir, incorpórense a este negocio. No es fácil, tiene barreras de entradas muy altas, sobre todo el capital. Y una muy importante, que es la electricidad. Uy, sí. Hoy el tema de la electricidad, los famosos KVAs, es la gran barrera de entrada. Entonces y aquí aprovecho, tenemos que hacer un llamado al gobierno federal de que si queremos aprovechar de verdad este fenómeno del nearshoring, tenemos que ser muy eficientes en la producción eléctrica. Y en la infraestructura también, ¿no? La que está, ¿se le da un correcto mantenimiento, Pepe, o qué falta? Yo creo que nos falta, pero aquí al final las infraestructuras dependen de un presupuesto, ¿no? Ya sea un presupuesto federal, un presupuesto estatal o un presupuesto municipal. Y lamentablemente han sido insuficientes los presupuestos. Todos sabemos hacia dónde se han destinado los presupuestos de las grandes obras de esta administración, y creemos que hay otras áreas donde se requieren, sobre todo el noreste del país, que se va a industrializar de manera masiva, requiere infraestructuras precisamente para recibir toda esta industria. Oye, volviendo al tema de la vivienda, Pepe, esta propuesta del gobierno federal de rentar vivienda con no más del 30% del salario y que a 10 años el trabajador tenga posibilidad de comprar esa casa que rentó, abonándose lo que pagó como renta de una década al costo de la vivienda. Eso suena muy atractivo. ¿Es con las viviendas que construiría el Infonavit en dado caso que esto se aprobara? Sí, lo que pretende la propuesta es que con las casas que construya el Infonavit pueda primero rentarse y después pueda comprarse por el trabajador. Y este modelo existe en el mundo. Sí. La vivienda renta con opción a compra existe. Como todo, depende de una fórmula financiera, porque finalmente así es como se generan estos productos.
para que funcione. Y yo creo que esa puede ser una de las innovaciones, sí puede llegar a serlo. El tema es, creo que hay muchos pasos previos, como la eficientización del instituto, como quitar la burocracia que existe para poder desarrollar a través del instituto. Hoy te digo, vender una vivienda a través de la banca comercial o del Infonavit es bastante más burocrático venderla a través del Infonavit. Ajá. Y creo que tenemos que tomar pasos juntos. O sea, aquí llamamos a trabajar con el instituto para generar estas eficiencias. Oye, Pepe, pero volviendo a esta situación y esta propuesta, eso tendría que partir de la voluntad del propietario. Sí, yo creo que O sea, es no un se- producto financiero. No sería una obligación. Exactamente. Que yo creo que ahí hay que hacer esa distinción, porque sí puede ser un camino bastante interesante. Como Tiene que para ser una alguien- opción. Claro, pero como opción, no Sí. como obligación. Tienes que darle... Finalmente, ¿quién es el dueño del instituto? Los trabajadores. Ajá. Es el fondo de ellos que está trabajando para darle vivienda a ellos mismos. Entonces, tienen que tener opciones, si es de renta, si es vivienda nueva, si es vivienda usada, si quieren mejorar su vivienda. Esas opciones deben de existir. Hoy existen algunas y creemos que tienen que continuar la innovación. O sea, cada vez ser más eficiente. Infonavit es la hipotecaria más grande de Latinoamérica. Entonces, debiera tener los costos más baratos. Ahora, Así de simple. en un mercado laboral con tanta informalidad de por medio, sigue habiendo esta situación de quién tiene posibilidades de comprar una casa a través de Infonavit si estás en medio de la informalidad. Sí, la informalidad es todo un tema y justo el Infonavit pues está diseñado para aquellos trabajadores que cotizan en el Seguro Social. Si no, no puedes obtener una vivienda. Entonces, esa es otra parte. El 50% de los trabajadores en México están en la informalidad. Entonces, tiene que haber un producto hipotecario a través de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal que tomó pasos en este sentido, pero nunca se concretaron, que pueda otorgarle esa vivienda. Si no, los 9 millones de viviendas de rezago habitacional que te hablaba al inicio de esta conversación, nunca vamos a poder abatirlos. Oye, Pepe, seguro que ustedes tienen el dato de qué porcentaje de la vivienda en México es de renta. Fíjate que sí tenemos ese dato, no lo traigo en la mente, pero en todos los países juega un porcentaje importante, rondando en los 20-30%. 20-30%. Ahora también esta cultura de mi casa, mi futuro, esta cultura de el apego a la casa, ¿también tú crees que tenga, y ya estamos hablando de sociología pura, que modificarse como esta percepción que tenemos los mexicanos de que nuestra casa a costa de lo que sea? Fíjate que es muy importante, muy interesante el punto que resaltas, Marcela, porque las nuevas generaciones precisamente tienen menos apego a un activo inmobiliario. Y las nuevas todo, no más a los activos inmobiliarios. Las nuevas generaciones van más por la experiencia. Sí. Y entonces también la industria tiene que adecuarse a estas nuevas generaciones y ofrecer estas experiencias que quieren vivir. Y es precisamente donde entran la vivienda en renta. Ya, claro. Entonces sí tenemos que hacer esos esfuerzos ahí. Muy bien. Para ir cerrando el tema, Pepe, ¿qué otros aspectos implica la innovación hipotecaria? Mira, hablé ya de las variables que conforman una hipoteca y hablé de la eficientización del Infonavit. El tema del seguro de calidad nos preocupa mucho porque no es un seguro y no se enfoca en la calidad. Creo que es caro. Para el trabajador le cuesta alrededor de 5,000 pesos dentro de su propia hipoteca. Y creemos que ahí hay un gran tema a mejorar. Y el segundo es toda la tramitología. Tenemos que subirnos a esta ola de la inteligencia artificial, de los documentos digitales, donde no tengamos que pedirle al trabajador, tienes que ir 4 o 5 veces a firmar diferentes documentos y salirte de tu trabajo. Pero no solamente eso, sino que puedan hacerse todos los trámites en línea y eso le va a permitir al instituto también tener un mejor control cuando te subes a la ola digital, y hoy seguimos estando muy rezagados. Entonces, el cúmulo de estas iniciativas creemos que puede llegar a eliminar entre un 5 y un 10% del precio de la vivienda social.
lo cual es Ok. muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. sí, sí, Y eso pudiera exacto. generar un mercado y pueda generar oportunidades para los trabajadores que hoy requieren una vivienda y no la pueden tener. Ujú. Disminuye un 10% la vivienda social es muchísimo. Entonces hacemos un llamado a los 3 órdenes de gobierno para ponernos a trabajar juntos y generar esta solución en pro de la sociedad. Muy bien. Yo, una última pregunta. ¿Las tasas de los créditos hipotecarios podrían ser más blandas, más bondadosas con el mercado? Bueno, existe un mercado que precisamente pues es un mercado basado en el bono 10 años de México. Y entonces, basado en eso, ponen las tasas. Creemos que las tasas vienen a la baja. Todos los analistas lo dicen, que empezarán los recortes de las tasas en el mes de abril. Y con eso tiene que bajar alrededor de un punto porcentual. Bueno. No se subió mucho en la banca comercial. Y el instituto sí ha hecho mucho esfuerzo por mantener lo que le llaman un subsidio cruzado, donde la vivienda social paga un interés muy bajo y la vivienda, digamos, más cara, de 1 millón, 2 millones, paga más alto precisamente para subsidiar a la vivienda social. Pero todavía hay ahí innovación que podemos hacer. Por ejemplo, los pagos crecientes. Eso existe en el mundo y es muy eficiente. Los famosos 5-year ARM que existen en Estados Unidos, donde al principio tienes un pago muy bajo y después empieza a subir. La pregunta es, ¿qué pasa cuando empieza a subir? Bueno, hay diferentes opciones. Puedes venderla porque ya generaste un capital y moverte a otra vivienda, pero es precisamente eso lo que tenemos que empezar a analizar. Lo que es un problema y latente es que hay un 80% de reducción a nivel nacional en la producción de vivienda social. Y la vivienda social se necesita. Entonces, el rezago habitacional, en vez de estar disminuyendo, está creciendo. Entonces, estamos generando un problema latente que en algún momento se va a desatar. ¿Y la crisis ven que derivaría? O sea, ¿cómo anticiparnos a cuáles serían las consecuencias de esto? Pues mira, hemos visto algunos temas de vivienda invadida. Los ocupas famosos, por ejemplo, Sí. en España. Vivienda invadida, hacinamiento. Sí. Entonces, ese tipo de problemas sociales que generan otro tipo de Violencia. problemas mucho más caros, violencia, creo que Falta nos de tenemos que adelantar. servicios. Fíjate lo que le está pasando a Monterrey, con este boom industrial que tiene. Hoy ya no tienen suficientes viviendas y suficiente transporte. Entonces aquí es donde las ciudades tenemos que planearlo de manera, digamos, de una manera global, estos crecimientos para que no nos alcancen las grandes necesidades, ¿no? Exacto, muy bien, Pepe. Pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. José Gracias. Piña, presidente de Canadevi. Vamos a la pausa, 8:27, 13 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.